bueno, pues nos da gusto tener a Michael Chamberlain con nosotros, que también está bien, Catrín, el día de hoy, quién sabe a dónde se va. Pero bueno, Michael, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buen día, gracias por la invitación. Michael, pues estás escribiendo un artículo demoledor en lo que toca a nuestro país, al Estado mexicano, y hablando del índice global del Estado de Derecho que está presentando la organización Justice Project. Y al Michael, pues es demoledor los datos, las cifras, y haces toda una secuencia, los datos duros que fueron presentándose. Así que, sin más, si gustas entrar en materia, Michael, ¿en qué nos están reprobando? Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, demoledor es el informe, ¿no? El reporte que presenta World Justice Project, como bien dices, Ernesto. Es un índice que publican cada año. En este caso ya son 139 países los que están incluidos en este reporte, y México entre ellos. Y bueno, dar una perspectiva de cómo está la situación con respecto al Estado de Derecho, ¿no? Y Estado de Derecho lo organizan en 8 puntos eh, para poder generar este índice, ¿no? Los 8 factores o puntos que consideran son límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de las normas, justicia civil y justicia penal. Eh, Todos ellos, a su vez, tienen varios indicadores y hacen una encuesta. En este caso, ellos reportan que hacen una encuesta a más de 138,000 hogares y consultan a 4,200 especialistas alrededor del mundo para para tener esta información. Con respecto a México, lo que nos dice es que con respecto al año pasado decreció en 2,9% este índice, es decir, retrocedimos 2,9%. Esto señalan es una tendencia que ocurrió en todo el mundo, particularmente por el tema de la pandemia, pero perdimos también un lugar en la escala, ¿no? En la escala total estamos en el lugar 113, estábamos en el 112, ¿no? A nivel latinoamericano estamos en el lugar 27 de 32, y en la escala de países de renta media estamos en el lugar 37 de 40. O sea, estamos en la cola, ¿no? Hay que decir que esto no es reciente, digamos, es una tendencia que tenemos por lo menos en lo que va del siglo, y que se ha venido deteriorando, ¿no? Y es importante verlo porque, bueno, justamente tener un diagnóstico de dónde están nuestros problemas nos ayuda a salir de ellos, y esa es un poco la expectativa, ¿no? En el artículo organizo la calificación de estos 8 factores del mayor al menor. En primer lugar está o sea, de la mejor calificación a la peor calificación. Y en primer lugar, digamos, la mejor calificación que tenemos en estos factores, como lugar 43 de 139, que no está mal, es lo que llaman gobierno abierto, ¿no? Este mide la apertura del gobierno, definida por el grado en que comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que el gobierno rinda cuentas y fomenta la participación ciudadana. Esto, por supuesto, tiene que ver con todo el sistema de transparencia, la ley de transparencia y acceso a la información pública, y esto, aunque se utiliza poco, funciona, digamos, ¿no? Y eso nos da una nota, pues digamos, media, ¿no? 43 de 139 con punto 6. Después están los derechos fundamentales o los derechos humanos. Juntan un grupo de derechos reconocidos en la Declaración Universal y que están vinculados al Estado de Derecho propiamente. Derechos, por ejemplo, a la no discriminación, el derecho a la vida, a la seguridad personal, el debido proceso, los derechos del acusado, la libertad de opinión y expresión, el derecho a la no interferencia arbitraria en la vida privada, el derecho a la asociación y de asamblea, y los derechos laborales fundamentales.
Aquí también estamos en el lugar 91 de 139, ¿no? Y es, bueno, no es raro, dado que pues, México ha suscrito casi todos los tratados internacionales de materia de derechos humanos. Desde la reforma del 2011 tienen rango constitucional. Digamos que a nivel legal hay garantías para esos derechos. Otra cosa es cómo se respetan y se protegen, pero en términos de garantía, ahí están y tenemos ese lugar 91 de 139, que no es muy malo, pero tampoco es muy bueno, ¿no? Y a partir, diría yo, de aquí empiezan los datos más preocupantes, ¿no? Es la tercera mejor calificación tiene que ver con los límites al poder gubernamental, pero ahí tenemos el lugar 102 de 139. Y este factor es interesante porque mide el grado en que los gobernantes están sujetos a la ley. Comprende los medios constitucionales e institucionales por los cuales los poderes de gobierno y los funcionarios y sus agentes están limitados y rinden cuentas. Incluye también controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno como una prensa libre e independiente, ¿no? Si hay algo que nos falta en este país es el límite al poder. Y los ataques, sin duda, a periodistas en el país, me temo que es lo que hace que tengamos un lugar tan bajo, digamos, ¿no? 102 de 139. El siguiente es el cumplimiento de las normas, es decir, hasta dónde no solamente existe la ley, sino además las cumplimos, ¿no? Porque son dos elementos que hay que considerar. Entonces, por un lado está los límites al poder gubernamental y que existan los controles legales, y por otro lado está, pues, si obedecemos la ley, ¿no? Mide el grado en que las normas se implementan y se hacen cumplir de manera justa y efectiva. Aquí ya vamos un poquito peor, ¿no? El quinto lugar lo tiene la justicia penal. Ya hemos hablado mucho de justicia penal, el problema de la impunidad y los índices por arriba del 90%, la cifra de casos no registrados que también está por arriba del 90%, del colapso del sistema penal, ¿no? Y aquí estamos en el lugar 129 de 139, ¿no? Y mide, bueno, claramente la evaluación sobre todo el sistema, incluidos policía, abogados, fiscales, jueces y los funcionarios de prisiones, ¿no? Le siguen orden y seguridad. Y bueno, aquí es donde, miden tres elementos en este factor, orden y seguridad. El control efectivo de la delincuencia, el control efectivo del conflicto, y que las personas no recurren a la violencia para rectificar agravios personales. Me temo que tampoco en esto estamos muy bien y quizá es lo más notorio, ¿no? Es decir, el grado de violencia que vivimos, los más de 90,000 personas desaparecidas, los cientos de miles de muertos, los feminicidios, los grupos armados ilegales controlando territorios, pues hablan de por qué tenemos este lugar, 130 de 139. Estamos casi hasta el final. Y sin embargo, no es la peor calificación. Voy a decir, para mi sorpresa, la justicia civil ocupa el 7º lugar en la peor calificación para México. Y a mí un poco me espanta porque está peor que la justicia penal, ¿no? Yo no estoy muy familiarizado con la justicia civil, en realidad estoy más con la justicia penal, pero en la justicia civil es como la gente dirime sus conflictos de manera pacífica, ¿no? Y si el sistema de justicia civil, es decir, si no se puede dirimir por la vía pacífica, por maneras alternativas, digamos, de resolución de conflictos, pues uno empieza a entender por qué tampoco funciona lo penal o por qué no funciona. Es decir, hay un problema grave en el modo en que funcionan las instituciones y que no están generando justicia ni condiciones de paz y seguridad, ¿no? Y el último punto, el más bajo de todos, que fue el que se publicitó más en prensa y demás, y que sí es grave, pero no es el único, es la ausencia de corrupción.
estamos en el lugar 135 de 139. Y aquí se consideran tres formas de corrupción: los sobornos, el tráfico de influencias por intereses públicos o privados y la malversación de fondos. Y se examinan con respecto a los funcionarios del gobierno, el poder ejecutivo, el judicial, las Fuerzas Armadas, la policía y el poder legislativo. Este último factor está, bueno, pues ligado de manera estrecha a los anteriores. Todos están vinculados entre sí, pero creo que, y además en este orden, uno puede imaginar por qué lo demás no funciona. O sea, este nivel de corrupción que tenemos en el país, y que sí tiene que ver con el gobierno y las instituciones públicas, pero este factor también mide, pues de alguna manera, el comportamiento de la sociedad. Es decir, las autoridades permiten ser sobornadas, pero es el ciudadano quien soborna, ¿no? O la empresa o el privado, ¿no? Y digamos, existe falta de seguridad, pero pues también nosotros abonamos con nuestra propia violencia a la inseguridad del país. Es decir, no solamente es una medición al gobierno propiamente y a las instituciones, que sí, claro, es importante y ahí hay muchas cosas por hacer, pero también quisiera llevar la reflexión hacia hasta dónde creemos nosotros en el Estado de Derecho como forma de convivencia entre unos y otros, para tener un contexto de ejercicio de derechos y paz sobre todo, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante, me parece que lanza un reto enorme en términos de lo que se tiene que construir. Digo, hablando de transformaciones, me parece que pues la agenda de fondo es esta, ¿no? Es decir, cómo mejoramos los sistemas de justicia, ambos civil, penal, cómo mejoramos, que está mucho más en la agenda el tema de corrupción y seguridad, pero me parece que hay que darle 3 vueltas de tuerca a estos asuntos, para poder salir de esta condición no solamente de la lista, pero sino de esta condición de violencia que vivimos todos los días, cotidianamente, y que los más vulnerables lo sufren peor, ¿no? Pues eso es el artículo. Michael, ¿hasta qué punto los datos que se presentan en este informe demoledor, como tú dices, son totalmente una responsabilidad del gobierno actual? Porque hay algunos casos donde prevalece, por conocerlo así, una inercia que ha sido complicado de vencer. El caso de la seguridad, por ejemplo, es un tema que tiene ya muchísimo tiempo y que habrá que revisar hasta dónde la acción o la no acción, o la acción de una forma equivocada, como se quiera llamar, de la autoridad, pues no ha logrado frenarlo. Y hasta qué punto también, por ejemplo, existen otros elementos, como el caso de la corrupción, por ejemplo, donde, como bien señalas en tu artículo, pues sí se refiere a algún problema con a las autoridades, la ineficacia de los sistemas de justicia de las autoridades, pero no solamente son esto las instituciones, sino también actitudes de la ciudadanía en términos generales frente al Estado de Derecho, como bien comentabas al cierre de tu comentario. ¿Hasta dónde realmente es una calificación a este gobierno o hacia todo un país que tiene una historia larga, una larga data de errores, de omisiones, de corrupción, de violencia, de inseguridad, de un sistema de procuración y administración de justicia pues muy mal, o sea, en los suelos? Te lo pregunto porque cuando se publicó este informe hace unos días, los medios tradicionales se dieron vuelo destacando solamente un punto, el tema de la corrupción, que es uno de los ejes centrales del gobierno del presidente, a propósito de la 4T, pues del presidente López Obrador, Michael. ¿Hasta dónde es realmente una evaluación de todos o es nada más de López Obrador? Y perdón, ahí nada más añadiría a esa misma pregunta que eso incluye, cuando dice Alberto de todos, pues gobernadores, por ejemplo, ¿no? Ya, perdón. Ajá. Sí, sin duda. Es decir, esta no es una calificación al gobierno de Andrés Manuel, esta es una calificación a todos.
y a todos me refiero toda la clase política, en todos los niveles de gobierno, también a la sociedad, y esto es lo que todos hemos hecho de este país. A eso me refiero. Es decir, si uno mira los datos de seguridad o los datos de justicia penal en tiempos de Peña Nieto, de Calderón, etcétera, pues en realidad venimos desde allá, ¿no? Es decir, no hemos sido capaces, no ha sido capaz particularmente la clase política de revertir esta tendencia. Y hemos venido cayendo en la lista, ¿no? Año con año. Eso sí, incluye al presidente López Obrador, incluye al gobierno actual, pero Pues no solamente. el Estado mexicano, ¿no? Los tres poderes del gobierno. Es el Estado mexicano y miden, o sea, insisten a cada rato que están midiendo al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a la Policía, a los militares, es decir, a todo el sistema como tal, ¿no? Eso es importante decirlo. Pero no solamente el sistema público, por eso insisto, también tiene que ver con nosotros como ciudadanos, cuando ejercemos violencia y feminicidio. Acabamos de ver la semana pasada el caso de Fátima, ¿no? Pues ahí claramente no fue el Estado, ¿no? Fueron unos particulares, pero ya vivimos en esa situación de violencia, ¿no? Y en el fondo, considero que miramos los derechos humanos solamente hasta el punto en que me benefician a mí, ¿no? Uno exige sus derechos, ¿no? O sus prerrogativas, en dado caso, pero somos muy poco capaces todavía, o hemos perdido la capacidad de mirar al otro, a la otra, ¿no? Luchamos por nuestros derechos, pero no luchamos por los derechos de los demás. Y la verdad es que el sistema, el Estado como tal no funciona si no funciona para todos y para todas por igual, ¿no? Entonces, en este ejercicio ciudadano es importante ver que mis actitudes de soborno, de trampa, ¿no? Van a terminar afectando tarde o temprano a un tercero, ¿no? Yo decía el otro día en un foro con funcionarios justo de transparencia, decía, cada vez que nosotros respondemos y actuamos, hacemos bien nuestra tarea de dar la información al público que lo pide, estamos contribuyendo a una vida democrática. No solamente porque aportamos información, sino porque además abrimos la puerta a una serie de derechos más. Entonces, incluso quienes actúan en función de sus obligaciones, como son los funcionarios, cuando lo hacen bien, están aportando a una vía democrática. Cuando lo hacen mal, están aportando a un índice como este, ¿no? Entonces, me parece que la reflexión es mucho más profunda que señalar de qué va a hablar Andrés Manuel en la ONU sobre corrupción. O sea, es mucho más de fondo, ¿no? Y yo creo que sí necesitan espacios más como, incluso diría yo, de cultura cívica, para hablar de nuestras violencias, de hablar de nuestros egoísmos, hablar de la forma en que nosotros afectamos también al Estado de Derecho, ¿no? Porque yo creo que en esa medida también va a ir mejorando la clase política, las decisiones que toman, la rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Ya, pues Michael Chamberlain, sabemos que tienes que salir de viaje, así que te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Le informamos también a usted que nos está escuchando y viendo que pues este artículo que Michael escribió y describió ahorita, pues bueno, lo encuentra en la página de rompeviento.tv y en estos momentos también le estamos pegando la liga aquí en el chat de YouTube por si quiere también tener ya la liga ahí disponible y acceder a este valioso e importante artículo de Michael Chamberlain que dice, no, si yo no estoy dando los datos, yo no fui, yo nada más los estoy poniendo ahí, ya se anda lavando las manos el querido Michael. Michael, que tengas muy buen viaje y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego Alberto, hasta luego Ernesto. Hasta luego. Hasta luego Michael, cuídate. Chao.